Buenas tardes, soy el doctor Moscardi de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro y agradezco en primer lugar al doctor Mariano Jiménez y a la Cátedra de Cirugía General e Invasiva Mínima Tacchini por esta invitación en este ciclo de conferencias para el pregrado. El tema que me han asignado es derrame pleural. Les comento que soy profesor adjunto del ciclo clínico en la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría, dependiente de la Universidad Nacional del Centro, y soy especialista consultor en cirugía general. La agenda que me he propuesto para esta charla es presentarles a ustedes dos casos clínicos prevalentes, por supuesto que donde exista derrame pleural de dos etiologías distintas, y luego hacer una breve actualización del tema. El caso número 1, por supuesto, olvidemos la situación pandémica, hagamos de cuenta que no hay un contexto de la enfermedad COVID-19, porque si no el cuadro se alteraría. En principio es un hombre de 59 años que consulta al hospital por tos productiva y fiebre. El paciente comienza hace 15 días con decaimiento, tos con escaso moco, prácticamente no productiva, fiebre de 37,7, una febrícula, y consulta en el hospital donde al ingreso, al examen físico, la semiología pulmonar era normal, pero igualmente por el catarro y por sus antecedentes, porque era un EPOC, le deciden realizar una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es la que estamos viendo en pantalla, es una radiografía de tórax normal, por lo tanto lo interpretan como un catarro de vías aéreas superiores o como una traqueobronquitis y deciden darle el alta, hacerle tratamiento ambulatorio con medidas higiénico-dietéticas, vapor, reposo, etc. Y bueno, por supuesto con pautas de alarma por si ocurría cualquier otra novedad. En la evolución posterior, más o menos a la semana, el paciente vuelve a consultar, pero esta vez con temperatura de 39 grados centígrados, tos mucopurulenta, productiva, amarillo verdosa y dolor torácico de tipo punta de costado. Nuevamente le realizan una nueva RX en donde observamos una condensación triangular en la parte media del campo pulmonar derecho que fue interpretada como un bloque neumónico. Por lo tanto, al paciente deciden internarlo, le colocan tratamiento antibiótico usando el esquema de amoxicilina clavulánico. El paciente evoluciona favorablemente al comienzo, pero luego, a las 72 horas, empeora, recae, aumenta el dolor torácico, aparece disnea y fiebre. Por supuesto, nuevamente una nueva placa, pero en esta oportunidad la placa no solamente tenía evolucionada mal la condensación de la neumonía de la comunidad, sino que además hay un velamiento de toda la parte inferior del campo pulmonar derecho con signos clínicos de derrame y semiología compatible con derrame. Cuando le realizan la ecopleura, por supuesto esto no es del mismo paciente, pero es simplemente para ejemplificar, se observa, esto es el hígado, esto es el diafragma, ¿sí? Y esto ya es tórax, abundante cantidad de líquido con tabiques en su interior. Se lo interpreta como un derrame paraneumónico, que es una complicación de una neumonía que evolucionó desfavorablemente y por lo tanto uno se podría plantear si con estos estudios es suficiente o necesitamos algún otro estudio. Bueno, como veremos en la disertación, las imágenes que uno pretende o que puede solicitar en el marco del estudio de un derrame pleural paraneumónico son la radiografía simple, la ecografía de tórax y eventualmente la tomografía computada, que sirve básicamente la tomografía para mostrarnos el engrosamiento pleural, sobre todo si el pulmón está comprometido con un engrosamiento de la pleura visceral o si hay engrosamiento de la pleura parietal. También permite ver otras imágenes que podrían haber pasado desapercibidas con la placa simple de tórax. Bien, una vez que tenemos el diagnóstico de derrame pleural paraneumónico, ¿cuál sería la conducta en este caso, en esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que saber es si ese derrame es un derrame que consiste en un exudado o un trasudado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, o el procedimiento, además de instaurar el oxigenoterapia si es necesario, los antibióticos, etc., es obtener una muestra de líquido para estudio. Esa muestra de líquido se obtiene mediante una punción pleural o toracocentesis. Vamos a decir dos palabras de este procedimiento. Primero, que por supuesto hay que hacerlo con todas las normas de asepsia correspondiente a cualquier procedimiento quirúrgico. Y segundo,
que hay ciertas pautas que tenemos que tener en cuenta al momento de poner una aguja en la cavidad pleural. Lo primero que tenemos que saber es que este procedimiento se puede hacer solamente con criterios semiológicos, radiológicos y determinando un lugar en el tórax para hacer la punción, generalmente, obviamente, la zona más declive, o mejor aún, podemos hacerlo guiado por ecografía. La ecografía es un método excelente porque no solamente nos sirve para confirmar el diagnóstico de derrame, porque tiene una alta sensibilidad, casi hasta un 100%, inclusive puede visualizar derrames pleurales que no se ven en la radiografía, y además guiar el procedimiento de la punción con más exactitud para evitar la lesión inadvertida de un órgano abdominal, por ejemplo, porque no olviden que a veces en pequeños derrames hay que punzar muy cerca de la zona del diafragma. Un detalle a tener en cuenta muy importante es que, primero, la aguja no debe estar muy cerca de la columna, porque recuerden que debajo de la costilla suprayacente viene el paquete vascular intercostal. Pero cuando estamos cerca de la columna, el paquete intercostal todavía está más o menos en la mitad del espacio intercostal, todavía no fue al surco subcostal de la costilla. Entonces nos distanciamos de la línea media unos 7, 8, 10 centímetros, más o menos a la altura del vértice de la escápula, y ahí vamos a punzar siempre siguiendo el borde superior de la costilla subyacente, para evitar justamente punzar en forma inadvertida el paquete vasculonervioso intercostal que corre por el surco subcostal de la costilla. Entonces, una vez que nosotros punzamos con una técnica determinada, vamos a obtener las muestras que las vamos a separar en 4 frascos. Uno va a ir al laboratorio para hacer análisis físico-químico, donde se va a analizar pH, glucosa, LDH, proteínas, colesterol, etc. en el líquido pleural. Otro que va a ser para bacteriología de gérmenes Gram, positivos y negativos, inclusive si uno sospecha gérmenes anaerobios convendría inyectar esa muestra en un frasco de hemocultivo. Otro frasco para bacilo de Koch, para estudio de la tuberculosis, y el otro frasco va al citólogo para estudio de anatomía patológica. Perdonen que les voy a mostrar un video un poco antiguo, pero es muy característico y está muy bien mostrada cómo es la técnica de la punción pleural. En primer lugar, se usa la ecografía, ¿no es cierto?, donde vamos a señalar el derrame. Acá ven muy bien esa línea más blanca es el diafragma, lo que está abajo es el hígado, y del diafragma hacia arriba tenemos el derrame. Se le pide al paciente que inspire para ver que es el diafragma porque se mueve. Luego, una vez marcado con el ecógrafo, se marca la costilla, el borde superior de la costilla subyacente, se hace antisepsia en forma concéntrica con Pervinox, se colocan campos estériles y vamos a proceder a hacer la punción. Primero, antes de punzar, es conveniente realizar una infiltración con un anestésico local, con silocaína, por ejemplo, silocaína al 1% sin epinefrina. Con 5 centímetros cúbicos es suficiente. Hay que punzar e infiltrar desde la piel hasta la pleura. En algunos casos se puede hacer una premedicación para evitar un síndrome vagal. No olviden que la pleura es muy reactiva a la punción. Y una vez que hemos infiltrado correctamente todo el trayecto de ida y vuelta por donde va a entrar la aguja de punción, nos preparamos los materiales. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, generalmente lo que se necesita es una jeringa de 20 centímetros cúbicos, una llave de 3 vías que la colocamos, como se ve en el video, en la jeringa, y un elemento para punzar que puede ser una avocat o una aguja gruesa. Punzamos por el borde superior de la costilla subyacente, siempre aspirando hasta que obtenemos el material. Una vez que obtenemos el material y que estamos seguros que viene fácil con la aspiración, vamos a juntar ese líquido. Fíjense que en este caso están punzando un líquido cero hemático, y una vez hecho eso, vamos a obtener el material para muestras, en un tubo de ensayo o en un frasco estéril. Bien, una vez que obtenemos ese líquido,
tenemos que hacer lo que se llaman los criterios de Light. Los criterios de Light son una serie de datos bioquímicos, físico-químicos, que Richard Light en 1972, junto con otros colaboradores del Johns Hopkins University en Baltimore, decidieron que eran los necesarios para poder diferenciar si ese líquido era un trasudado o un exudado. Eso tiene mucha importancia porque si es un trasudado vamos a pensar en una determinada serie de patologías y el tratamiento va a ser uno, y si es un exudado pensaremos en otras patologías con otro tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los criterios del Light? Básicamente son dos las determinaciones que tenemos que tener: LDH en suero y en líquido pleural, y las proteínas en líquido pleural y en suero. Por ende, no solamente tenemos que obtener el líquido pleural para ese análisis físico-químico, sino que en el mismo momento tenemos que tomar una muestra sanguínea. Una vez que tenemos eso, hacemos la relación entre las proteínas del líquido pleural y las proteínas del líquido del plasma, y si las proteínas del líquido pleural sobre las proteínas del suero son menores a 0,5, estamos en presencia de un trasudado, y si es mayor de 0,5 miligramos por ciento, estamos en presencia de un exudado. Con respecto a la LDH, si la LDH es menor a 2/3 del límite superior, estamos en presencia de un trasudado, y si es mayor a 2/3 del límite superior en plasma, estamos en presencia de un exudado. Entonces, hay otros criterios que se han intentado utilizar, como por ejemplo el gradiente albúmina-sangre líquido plasmático, que tiene que ser menor a 1,2 gramos por ciento o por decilitro, el colesterol y la bilirrubina, pero ninguno de ellos tiene la precisión y la exactitud que la LDH y las proteínas totales. Por lo tanto, si bien estos elementos también son utilizados, no forman parte de los criterios de Light típicos. Acá les muestro los 150 casos que Light y colaboradores estudiaron. Fíjense que eran 47 trasudados y 103 exudados, y a la derecha una imagen del Johns Hopkins University. Bien, en el caso que nos ocupa de este paciente con ese líquido paraneumónico supuestamente, el líquido obtenido en la punción era un líquido anaranjado turbio, tenía proteínas totales mayor a 3 gramos por ciento, por lo cual pensamos en un exudado, y acá les presento dos elementos nuevos en esta disertación, que son la glucosa y el pH. La glucosa no forma parte de los criterios de Light, pero se ha visto que una glucosa por debajo de 0,60 miligramos por ciento es sospechosa de ser un valor que indica sepsis o infección de ese líquido pleural. Lo mismo, un pH por debajo de 7,20 también es sospechoso de infección. Por lo tanto, una glucosa baja como en esta muestra y un pH de 7,10 nos estarían diciendo que no solamente es un exudado, sino que además tiene un componente infeccioso. Por supuesto que eso, más el cuadro clínico de una neumopatía, es bastante categórico. Los leucocitos polimorfonucleares, sobre todo, estaban aumentados. Recordar que si los linfocitos aumentados, los glóbulos blancos aumentados fueran linfocitos, tal vez deberíamos pensar en otras patologías, pero en este caso son polimorfonucleares, lo cual también es compatible con un derrame paraneumónico. Y la LDH del líquido plasmático sobre líquido pleural, sobre el líquido plasmático era mayor de 0,60. Entonces, es importante mostrar este cuadro para entender cuál sería el procedimiento. Fíjense, en la columna de la izquierda yo les estoy mostrando la evolución de un derrame pleural paraneumónico. Tiene una primera, en el inicio, en la fase exudativa, es decir, cuando la pleura segrega mayor cantidad de líquido hacia el espacio pleural, tenemos solamente líquido, que ese líquido puede ser citrino, puede ser un líquido transparente. Probablemente ese líquido tenga un pH de más de 7,20 y una glucosa mayor de 60. Por lo tanto, debemos inferir que no hay microorganismos presentes y no hay que hacer demasiado con ese líquido, simplemente tomar una muestra para análisis. Ahora, en la evolución, si la cosa va empeorando, el paciente puede pasar a la fase fibrinopurulenta, donde ya hay inflamación continua y traslocación bacteriana. Por lo tanto, ese derrame ya es turbio, como el caso nuestro. En la ecografía hay septofibrosos y loculaciones, como en el caso nuestro.
El pH es menor de 7,20, la glucosa menor de 60, como en el caso nuestro, y probablemente haya microorganismos presentes. Entonces, claramente nosotros estamos en este momento de la evolución del paciente y debemos tomar una determinación que seguramente va a terminar en un drenaje pleural. Como resumen de los derrames pleurales paraneumónicos, si nosotros tenemos la sospecha de un derrame pleural paraneumónico, además de la radiografía y además de la semiología, por supuesto, y de iniciar una antibiótico terapia empírica, dependiendo si pensamos que es un cuadro de una neumonía de la comunidad o una neumonía extrahospitalaria, los gérmenes cambiarán. Haremos una ecografía, en base a la ecografía, tanto en un derrame loculado como no loculado, haremos una toracocentesis. De acuerdo a esa toracocentesis, si obtenemos un líquido purulento, turbio o maloliente, más un cultivo positivo, haremos un drenaje de tórax y fibrinolíticos y veremos la evolución con ese tratamiento. Si la evolución es buena, se termina acá, y si la evolución es mala, probablemente terminemos en una videotoracoscopía y una decorticación pleural. Es importante señalar la diferencia de bacteriología entre una neumonía de la comunidad y una neumonía intrahospitalaria. Fíjense, en la neumonía de la comunidad el germen predominante va a ser el Streptococcus spp, que es el neumococo, entre otros, pero el principal es el neumococo. En cambio, en la neumonía intrahospitalaria hay un gran predominio de Streptococcus aureus, que es un germen meticilino resistente, más los Streptococcus spp, que son los neumococos, y un gran aumento de la flora gram negativa. Por lo tanto, nosotros instauraremos la antibiótico-terapia según la bacteriología, según el origen de nuestra neumopatía. Para finalizar con el derrame pleural paraneumónico, les muestro este cuadro, discúlpenme que está en inglés. Fíjense, inicialmente, cuando hay un mínimo derrame que no llega a ser más de 10 milímetros por ecografía, con un cultivo y una tinción de Gram probablemente desconocida y una química desconocida, el pronóstico de ese pequeño derrame probablemente sea bueno con cualquier tratamiento y no sea necesario hacer un drenaje. Ahora, si el derrame es un poco más abundante, puede llegar a ocupar medio hemitórax, pero a eso le agregamos cultivo negativo y tinción de Gram negativa y una química con un pH mayor de 7,20, probablemente el riesgo de tener un mal pronóstico sea bajo y no sea necesario el drenaje. Ahora, como en el caso nuestro, donde tenemos un mayor derrame que puede estar loculado, donde hay cultivo y tinción de Gram que puede ser positivo con un pH menor de 7,20, o directamente pus en la punción, o evidentemente estamos obligados porque si no la evolución será mala de este paciente, a realizar un drenaje de tórax. Entonces nosotros siempre vamos a realizar un drenaje de tórax cuando el exudado esté contaminado. En el caso nuestro, repito, el líquido era anaranjado turbio, tenía proteínas más de 3 gramos por decilitro, la glucosa estaba por debajo de 0,60 y el pH por debajo de 7,10, ya eso solo es indicación de drenaje, muchos polimorfos nucleares, por lo tanto el diagnóstico era un empiema pleural y la conducta sería el drenaje quirúrgico más la antibiótico-terapia en forma parenteral. Es importante recordarles que los tubos de tórax para drenaje de los empiemas tienen que ser colocados en la zona más declive del pulmón, como ven en esta radiografía, que está muy bien colocado, recorriendo toda la pared mediastinal hasta el vértice de la cúpula pleural y ser colocado, como todo drenaje de tórax, en un frasco sifón bajo agua, porque obviamente la presión de la cavidad pleural es negativa y si no entraría aire si esto no lo hacemos bajo agua. Así que bueno, espero que la resolución de este cuadro haya sido suficiente. En los pacientes que el derrame pleural evoluciona tórpidamente o maltratado, la pleura, el engrosamiento pleural visceral va confinando al pulmón, lo va como comprimiendo, le va haciendo una coraza,
Fíjense que bien se ve ese acorazamiento en la videotoracoscopía, que es una técnica quirúrgica, una forma de operar el tórax. Antes esto se hacía a cielo abierto, ahora se hace por videotoracoscopía. Acá vemos una imagen videotoracoscópica donde todo eso blanco que se ve en la foto es fibrina que está cubriendo el pulmón y es lo que el cirujano debe extirpar para que el pulmón vuelva a expandirse. Pero esto es un tratamiento tardío dado por la mala evolución del tratamiento previo. Bien, pasemos al caso número 2. El caso número 2 es un caso de trauma, donde el paciente que llega a la guardia es un masculino de 30 años que tuvo un trauma cerrado de tórax en el hemitórax derecho. Fue un accidente de moto-auto, por supuesto la víctima iba en la moto. Ingresa en la guardia lúcido con una frecuencia cardíaca aumentada de 110 latidos por minuto, una tensión arterial, podríamos decir normal, de 170 milímetros de mercurio, ligeramente baja, una frecuencia respiratoria ligeramente acelerada de 24 por minuto y una saturación de oxígeno normal, 96%. Al examen físico presenta una buena mecánica respiratoria, pero con dolor a la inspiración profunda, sobre todo en los últimos arcos costales derechos, un poco de disnea por el dolor, disminución de la entrada de aire en la base derecha, sospecha semiológica de fractura de los últimos arcos costales por el traumatismo, obviamente, y las vibraciones vocales están abolidas y la columna está mate a la percusión. Bien, es muy importante acá la semiología, porque siempre la columna mate indica derrame como primera medida. Segundo, al examen físico, la ocultación, teníamos las vibraciones vocales disminuidas, y eso habla de que hay una mala entrada de aire en ese lugar o se escuchan mal las vibraciones vocales. Probablemente ambas cosas. Y si además tenemos el antecedente traumático y sospechamos fracturas costales, pensaríamos que se trata de un hemotórax. Entonces, para confirmarlo, le vamos a solicitar una placa de tórax de frente. En la placa de tórax de frente nosotros vemos una imagen de un velamiento que ocupa prácticamente medio hemitórax, una línea de concavidad superior que se llama línea de Damoiseau, que fue quien la describió, y esto evidentemente con el antecedente traumático nos está indicando que esto es un hemotórax. Es decir, si no tuviera el antecedente traumático, esto puede ser cualquier tipo de derrame, puede ser pus, puede ser un líquido citrino, puede ser quilotórax, puede ser cualquier cosa, pero habiendo el antecedente traumático y la fractura de costilla, probablemente interpretemos que se trata de un hemotórax. ¿Le pediríamos algún otro estudio a este paciente o con esto solo es necesario? Bueno, muchas veces con esto es necesario, pero si no, haremos la secuencia que es la ecopleura, donde vemos perfectamente el pulmón, el líquido pleural, el diafragma y el hígado. Con esto confirmamos que esto evidentemente tiene un derrame. Y una radiografía, una tomografía, si fuera necesario, para ver la heterogeneidad de la sangre. Cuando vemos imágenes de distinta densidad, generalmente se trata de sangre. Bueno, por supuesto, tenemos un hemotórax traumático. ¿Cuál sería la conducta en un hemotórax traumático? El drenaje. No la punción, no la toracocentesis como hacíamos en el derrame del empiema, porque acá el diagnóstico prácticamente ya lo tenemos. Y además, en la sangre podemos sacar un poco con una punción, pero nunca vamos a poder drenar abundantemente ni vamos a poder hacer un seguimiento de lo que drene ese tubo. Entonces haremos un drenaje de tórax por una técnica que se llama toracotomía mínima. Se puede hacer con anestesia local o con anestesia general. En este caso les estoy mostrando cómo se hace con anestesia local. Hay que infiltrar muy bien todo el espacio intercostal en una amplia zona, hacer una incisión y colocar el tubo, un tubo grueso, porque lo que tenemos que drenar es sangre, no puede ser drenado por un tubo fino. Tanto el empiema como el hemotórax se drenan con tubos gruesos colocados en la línea axilar media, aproximadamente en el sexto espacio intercostal. Una vez que tenemos así es como queda. Por supuesto, este es otro paciente porque esto es del lado izquierdo, pero fíjense cómo queda colocado en la línea axilar media. Bien, para recordar, y ya con esto termino el tema del derrame pleural, el hemotórax, recordar que las tres situaciones en donde hacemos drenajes de tórax son el neumotórax, que no es lo de hoy, y en los derrames, en el hemotórax y en el derrame pleural, generalmente en el empiema pleural.
Vamos a tratar de hacer un breve resumen de todo lo que hemos dicho acá. Lo más importante es entender, como yo siempre digo a mis alumnos, la fisiopatología. Si ¿por qué se produce el derrame pleural? Bueno, los derrames pleurales se producen por dos motivos. O porque aumenta la formación del líquido pleural, que eso ocurre, por ejemplo, con aumento de la permeabilidad de los capilares pleurales, o por aumento del líquido en la cavidad peritoneal que por presión negativa la cavidad pleural absorbe, o porque se rompen los vasos sanguíneos, como en el caso de las fracturas costales. En ese caso hay un aumento en la formación del líquido. Pero otras veces hay una disminución de la absorción, porque recuerden que el espacio pleural normalmente tiene líquido, muy poco, aproximadamente unos 50 mililitros, que son necesarios para evitar y para lubricar ambas pleuras, la visceral y la parietal. Pero, por ejemplo, en las patologías neoplásicas, donde hay obstrucción de los linfáticos que recogen ese líquido pleural y que facilitan el intercambio, al estar obstruidos los linfáticos por las metástasis ganglionares, ocurre derrame pleural. O por aumento de las presiones vasculares sistémicas, como ocurre en las obstrucciones venosas. Entonces, en cualquier situación, ya sea porque se aumenta la producción de líquido o se retarda la absorción de ese líquido, nosotros vamos a tener un derrame pleural. Dentro de los derrames pleurales, básicamente el líquido se lo divide en dos grandes grupos, los trasudados y los exudados. Los trasudados, como norma general, tienen baja concentración de proteínas y los exudados tienen una alta concentración de proteínas, pero además las etiologías son muy distintas. Recordar que en el único caso donde no evacuaremos el líquido, porque a veces el líquido hay que evacuarlo tanto en un trasudado como en exudado porque produce compresión del parénquima pulmonar, y si el enfermo tiene una cierta patología previa respiratoria, probablemente la disnea sea incapacitante. Pero en el único caso que no drenaríamos el líquido pleural es cuando los derrames en general son secundarios a insuficiencia cardíaca, porque nosotros vamos a drenar ese líquido y al otro día va a tener la misma cantidad de líquido hasta que no resolvamos el problema de la insuficiencia cardíaca. Recordar que los trasudados no solamente ocurren por la insuficiencia cardíaca, también por la patología hepática como la cirrosis, o en los enfermos en diálisis peritoneal o en los síndromes nefróticos, ¿sí? En cambio, a los cirujanos realmente nos interesan los exudados, porque son los que vamos a tratar en forma quirúrgica, ya sean en los derrames paraneumónicos, los exudados serohemáticos como ocurre en las neoplasias, que muchas veces hay que drenarlos porque el enfermo se pone disneico en forma importante y hay que hacer lo que se llama pleurodesis, que es tema de otra charla, o pacientes con enfermedades autoinmunes o con derrames secundarios a pancreatitis, cuya característica fundamental es una amilasa aumentada en el líquido pleural, o otras patologías como el síndrome postinfarto de miocardio. Pero los más importantes son los hemotórax y los empiemas pleurales. Como norma general, entonces, ante un derrame pleural, nosotros nos basaremos en la clínica, su diagnóstico va a ser clínico fundamentalmente, sumando las imágenes y la obtención del líquido pleural y eventualmente la biopsia pleural para poder hacer el tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas capitales de un paciente con derrame pleural? Disnea, justamente por disminución del espacio donde excursiona el pulmón, tos, que va a ser irritativa al principio, fundamentalmente por irritación pleural, y dolor pleurítico por el mismo motivo. Recordar los criterios de Light, Richard Light, 1972, y colaboradores establecieron estos tres elementos fundamentales. Recordar otros elementos del derrame pleural que son importantes al momento de pensar la estrategia terapéutica, que son fundamentalmente el dosaje de glucosa, que si es menos de 60, prestar atención porque podemos estar frente a un empiema, y el pH, que generalmente cuando es menor de 7,20 es también un síntoma o una necesidad de drenaje. También recordar los métodos de diagnóstico del derrame pleural, que son las imágenes, la radiografía de tórax, la ecografía y la tomografía computada. Sí, y también es importante los métodos bioquímicos, los físico-químicos, el citológico, la bacteriología de Koch y el cultivo. Muy bien, la citología también es sumamente importante. La citología la realizan en general los patólogos o los hematólogos. Consiste básicamente en extraer ese líquido, centrifugarlo, fijarlo en parafina y hacerle cortes para mirarlo en microscopía. En conclusión,
voy a hacer un breve muestreo de cuadros sinópticos que son muy interesantes. Lo primero que tenemos que hacer ante un derrame pleural es saber si se trata de un exudado o trasudado por todo lo que ya dijimos. Segundo lugar, viene la toracocentesis. En un trasudado, ojo, insuficiencia cardíaca no punzar, cirrosis, etc. Y en el exudado haremos recuento de glóbulos blancos, sabiendo si son polimorfonucleares o linfocitos preferentemente. Dosaremos la glucosa, haremos citología y cultivos. Si no se puede establecer la causa, pensar en tromboembolismo pulmonar también como una causa secundaria de derrame pleural. Recordar que los trasudados, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, etc. Y los exudados, fundamentalmente el derrame pleural paraneumónico. Ante un derrame pleural haremos los criterios de Lai. Sobre todo, además, si es más de 10 milímetros ese derrame en la radiografía o en la ecografía, ¿sí? Pensaremos en punzarlo, no si tiene insuficiencia cardíaca, por supuesto. También la radiografía también nos sirve en decúbito para, en los casos que no tenemos la posibilidad de hacer ecografía, también si el derrame tiene más de 1 centímetro pensaremos en la punción. Haremos exactamente lo mismo, dosaje de glucosa, pH. Recordar que para dosar pH en el líquido pleural es importante que la muestra se coleccione en una jeringa donde no hubo silocaína o lidocaína, porque la lidocaína es ácida y puede disminuir el pH que resulte del líquido pleural y sería un falso positivo. También en base al cuadro clínico, o sea, si tiene tos, expectoración, fiebre, pensaremos en un derrame complicado. A veces tenemos que hacer una nueva toracocentesis y a veces tenemos que llegar al tratamiento quirúrgico. Bien, el derrame pleural entonces paraneumónico, lo más importante es recordar que si es severo tenemos que hacer un drenaje pleural a través de una toracotomía. Si el drenaje es suficiente y la patología se resuelve en forma clínica, macanudo, con eso hemos terminado, pero si el drenaje no es suficiente muchas veces tenemos que recurrir a fibrinolíticos para romper los tabiques y si eso no es suficiente a veces tenemos que llegar a la videotoracoscopía como tratamiento. Lo último, dos palabras del derrame pleural maligno, que a veces ocurre, es muy común observar disneas por derrames pleurales malignos, por ejemplo, como ocurre en el cáncer de mama o en el cáncer de pulmón, donde tenemos que hacer primero un físico-químico, por supuesto, va a ser un exudado, va a tener predominio linfocitario y va a tener citología positiva. Ahí podemos hacer un drenaje de tórax con lo que se llama la pleurodesis o el entalcamiento, buscando que las dos pleuras se peguen para que no vuelva a recidivar el derrame y ese paciente por lo menos no tenga una disnea incapacitante. Bien, no me resta más que agradecer nuevamente a la Cátedra de Cirugía Invasiva Mínima Tacchini y al doctor Mariano Jiménez por la invitación y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, buenas tardes.